Atizando la importancia personal. Entré en contacto con la obra de Carlos en una época decisiva para mí, cuando aún no tenía definido completamente cuáles conceptos iba a adoptar como guía de mi vida. Cuando lo encontré por vez primera, ya había leído algunos de sus libros, pero muchos de los conceptos que ahí se expresan se me escapaban, sus significados, sin embargo, eran para mí, al mismo tiempo, oscuros y provocadores. Carlos tenía un estilo único para enseñar, conseguía atizar la importancia personal de la gente con tan solo una mirada. Algunas personas se desconcertaban tanto cuando estaban cerca de él que sufrían explosiones de ego y hasta se ponían mal del estómago. Mi relación de amistad con él siempre fue muy buena, aunque hubo etapas en que no nos veíamos o hablábamos en absoluto. Es como si el Nahual hubiera querido darme un descanso de tiempo, un periodo de alejamiento suficiente como para permitirme la oportunidad de asimilar sus lecciones. Carlos literalmente exigió de mi parte el más absoluto sigilo con respecto a nuestra relación, llegando al punto de amenazarme con dejar de verme si acaso yo fallara en cumplir con su demanda. Sus palabras fueron claras: no digas nada de esto a nadie. En aquel momento, aun cuando no entendía la razón de su exigencia, me resultó fácil cumplir con ese requerimiento, ya que mi naturaleza retraída y solitaria me proporcionó el aislamiento ideal. Otra de sus demandas fue que llevara apuntes sistemáticos de nuestras pláticas. Alegaba que algún día podrían llegar a servirme. Esto me sorprendió porque en diversas ocasiones le escuché decir en sus conferencias que no se debía apuntar nada. En ese aspecto, mi entrenamiento académico me fue de gran ayuda. Recuerdo cómo él se burlaba de la gente, afirmando que todos eran unos egomaniáticos irremediables y que se desplazaban a la menor presión. Decía que algunos se quedaban tan dolidos por lo que él decía que se apartaban enojados y terminaban hablando disparate y medio sobre él. Era divertido ver cómo se moría de la risa al comentar las barbaridades que decían de él. Un asunto que le preocupaba sobremanera eran algunas personas que, según él, distorsionaban las enseñanzas. Nos contó, por ejemplo, cuando el señor Sánchez explotaba descaradamente su nombre y que hasta el Hidalgo andaba organizando cursos sobre sus libros para lucrar con eso. Incluso llegó a contratar abogados para demandar legalmente a quienes usaban su nombre en forma indebida o citaban sus escritos sin autorización. Afirmaba que las ideas eran propiedades mágicas de quienes las tenían y que debían ser respetadas. Decía que debíamos estar agradecidos de que él fuese tan paciente y metódico al explicar el conocimiento de los brujos y que, si estuviéramos en las manos de don Juan, éste ciertamente nos metería dentro de un costal y nos apalearía hasta que aprendiéramos la lección, que no hay tiempo en absoluto. Un asunto que despertó mi curiosidad fue que a veces él comentaba chismes sobre la gente con tantos detalles que me asaltó la duda de cómo podía saber esas cosas con certeza. Cuando le pregunté si tenía espías entre sus seguidores, me replicó que en efecto mucha gente le contaba lo que ocurría,
pero que su certidumbre venía de otro lado. Afirmó que percibía los pensamientos de los demás y que el emisario de ensueño le decía todo sobre cada persona en quien centraba su atención. Le pregunté si él conocía mis pensamientos. Al ver mi cara de aprensión sonrió y en tono de broma dijo que yo era un alma enamorada. Me sonrojé como si fuera un niño atrapado haciendo algo ilícito. También me contó de personas que se aproximaban a él con las intenciones de poder lucirse frente a los demás por haber conocido a una celebridad. A estos le era fácil reconocerlos porque lo primero que hacían era pedirles su autógrafo. Otros trataban de sacar jugo de la relación para atraer discípulos a sus propias escuelas. Había también aquellos que llegaban con la esperanza de ser descubiertos y reconocidos por él como su sucesor. Me daban ataques de risa cuando imitaba las miradas de perro suplicantes que tenían de «Por favor, mírame, aquí estoy yo». Ah, eso sí, cuando falló en darme cuenta de lo maravillosos que son, entonces se enojan y salen hablando pestes, no solo de mí, sino de todos nosotros. Dijo, refiriéndose a sus cohortes. La única ayuda externa que podemos recibir. En una plática que sostuvimos, tratando de comprometerme en el camino, él me dijo, la autocompasión y la importancia personal son los verdaderos tiranos. Le impiden a uno ver las cosas con claridad. Por lo tanto, si quieres hacer algo por ti mismo, empieza hoy, ahorita mismo, a combatir esos enemigos. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Siendo deliberado, estando alerta, dándote cuenta de cada acto, pensamiento y sentimiento que te asalten, acechándote incansablemente y no entregándote a tus vicios. Siguió diciendo, si empiezas ahora, habrás dado el primer gran paso. Es cierto que puede tomarte años de lucha, pero ya no estarás inerte. Por mis vicios, él se refería a las concesiones que todos nos hacemos cuando decimos, es que no puedo vivir sin esto o aquello, o voy a darme el lujo de tal o cual cosa, o aún la vieja excusa cuando nos decimos, es que me lo merezco. Revisar constantemente cada pensamiento, palabra y acción que se realiza es, sin duda, un gran desafío. Sin embargo, di ese paso. Él tenía razón. Me costó años de trabajo. Para mí ese fue un proceso paulatino. Cuando por fin me di cuenta de que ya no estaba actuando bajo las premisas de la autocompasión, me sentí verdaderamente libre de tan pesada carga. Lo más increíble es que antes ni siquiera notaba que estaba ahí. Esa es realmente una batalla de 24 horas al día, la que el guerrero lucha consigo mismo en contra de la importancia personal y la autocompasión, que en el fondo es en contra de su propia estupidez. Para lograrlo uno tiene que forzarse a sí mismo, a cada momento para no distraerse, para estar consciente todo el tiempo, ya que si baja la guardia, aunque sea por tan solo un instante, se queda desprotegido de los ataques del ego. Ahora entiendo lo que Carlos quería decir cuando afirmaba que no son necesarios los maestros. Decía él, que este asunto es como ir al baño, tiene que hacerlo uno mismo, puesto que es un trabajo estrictamente personal. La lucha es contra el propio ego y nadie puede ayudarnos con eso. Tal vez la única ayuda externa que se pueda recibir de nuestros semejantes es aquella que nos hace conscientes de nuestras debilidades. Sin embargo, aquí surge otro problema, ya que siempre vemos a aquellos que señalan nuestras faltas como adversarios o enemigos, cuando en realidad es a ellos a quienes deberíamos de agradecerles, pues esos son nuestros benefactores. Atizando al intento.
Platicando con Carlos surgió el tema del intento y aproveché para preguntarle qué había realmente detrás de ese asunto. Me respondió, ese es un tema sobre el cual no se puede hablar y no es por no querer, sino que cualquier representación verbal que se haga será insuficiente para referirlo. Es como comer un helado, tiene que ser experimentado directamente. No hay manera de describirlo. Tal vez puedas aclararme entonces sobre la manera de llamar al intento. Insistí con el tema. Hay tantas maneras como practicantes. Parece conectarse con cada individuo de forma única, pero los brujos han descubierto que de hecho sí existen algunas formas para atizar al intento. ¿Cómo atizar al intento? Siendo impecables, pero eso no es decir mucho, ¿no? Me miró con una sonrisa burlona, como diciendo, ya he estado ahí. Los brujos acostumbran realizar actos de desprendimiento y generosidad. Esa es una forma de ponerse al alcance. La otra es mover los ojos para comunicarse con el espíritu. ¿Cómo los mueven? Don Juan me enseñó varios ejercicios. Los he mencionado en mis escritos. ¿No te has dado cuenta? No sabía de qué hablaba, así que le pedí que me lo ejemplificara. En mis libros describo, por ejemplo, la técnica de mover los ojos en círculos para intentar un cambio, enviscarlos para intentar recibir cosas fuera de lo usual, entrecerrarlos y entornarlos para intentar el silencio interior y cosas por el estilo. Al dominar cada uno de estos ejercicios, el guerrero adquiere en la mirada un brillo raro, una sensación difícil de describir. Es algo que uno debe de experimentar personalmente. Es con esa sensación que uno llama al intento. Eficiencia y eficacia. En una plática que sostuvimos, le conté que yo había asumido una disciplina. Me despertaba a las 5 de la mañana, me tomaba una ducha de agua helada y luego me ponía a hacer los ejercicios que él nos había enseñado. Creí que Carlos iba a felicitarme por ese logro, pero él no tomó con beneplácito mis declaraciones. Me dijo que lo único que estaba haciendo era exponerme a contraer una neumonía. Añadió, lo que haces no es ni muy eficiente ni muy eficaz. Forzándote de esa manera no lograrás nada, así que te estás desgastando inútilmente. Sentí que él amenazaba con romper mis rutinas, de modo que traté de cambiar de tema. Le dije que para mí los conceptos de eficacia y eficiencia que acababa de emplear me parecían redundantes. Entonces me explicó que para los brujos es de gran importancia no confundir los medios con los fines. Superficialmente esos conceptos parecen ser la misma cosa, pero no lo son. En la práctica hay un abismo entre ellos y el angosto pasaje a través del abismo. Es la impecabilidad del camino del guerrero. El camino del guerrero es el arte del equilibrio. La eficacia consiste en el logro de nuestros objetivos. La eficiencia, por otro lado, es el modo de hacer que este logro consuma la menor cantidad posible de energía. Por ejemplo, un chamán eficaz, cuando logra ver y es eficiente, cuando esa conquista no disipa toda su vida, cuando usa ese poder para incrementar la conciencia, en vez de incrementar la importancia personal. Los antiguos videntes fueron muy eficientes al adquirir poder. Sin embargo, utilizaron los dones adquiridos para ejercer control sobre los demás. Cuando llegó el momento de la verdad, todos se quedaron atrapados como prisioneros en el mundo de los seres inorgánicos. No tuvieron defensa alguna. Ellos fueron muy eficientes, sí, pero muy poco eficaces. Al aprender a acechar, un guerrero aprende a refinar sus niveles de eficiencia. Cada gota de energía cuenta, cada movimiento es decisivo.
La diferencia entre el tolteca como artista guerrero y el brujo charlatán de los caminos es que para el primero los detalles son de máxima importancia. La belleza de su arte se revela en cada paso que da. Para él, la vida es un ejercicio de estrategia, mientras que para el otro, está tan seducido con la idea de eficacia, es decir, con el logro de sus intereses personales que se lanza de cabeza hacia sus objetivos como una mosca en contra del cristal y generalmente no llega a nada. Su vida no es una obra de arte. La eficiencia del guerrero depende de cuán comprometido esté con el camino, pero no debe permitir jamás que el conocimiento lo ofusque. Es necesario ser paciente, acumular poder poco a poco, como si fuera una batería de carga lenta. Solo así logrará contrarrestar el efecto cegador de la claridad. Es común que el aprendiz se cuestione por qué su benefactor tarda tanto tiempo para enseñarle las cosas. Parece que todo lo entrega a cuentagotas. Esto sucede así porque aún no ha adquirido la paciencia. No sabe que el camino más corto siempre es el que discurre en línea recta. El manejo de la eficiencia es la aplicación del arte del acecho. Cuando aprendas a planificar cada paso, manteniendo, sin embargo, la flexibilidad suficiente para improvisar cada instante, entonces entenderás de lo que te hablo. Dentro del camino del guerrero es de suprema importancia aprender cómo crear estrategias. En cierta etapa del camino me obsesioné con las estrategias hasta el punto que evitaba interactuar con las personas. ¿Y cómo lograste superar eso?, le pregunté. No hice nada especial. Los cambios se fueron dando por sí mismos. En cierto momento me llegó una confianza insólita en mí mismo. Sentí que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. La meta del guerrero es ablandar los límites que imponemos a la percepción. Para lograrlo, utiliza todas las técnicas disponibles, añadiendo a cada uno a tu propia determinación y creatividad. Así que, el mayor logro no es en sí mover el punto de encaje, puesto que lo hacemos todo el tiempo de forma inconsciente, sino anclarlo en una nueva posición a través de la disciplina. Por eso digo que la eficacia para un brujo es alcanzar el control del cuerpo de ensueño y viajar por esa inmensidad ahí afuera.